Nubes de tormenta, capítulo 1. Así, como hay todo tipo de ruidos en nuestras vidas, también hay todo tipo de silencios. La señora Caro, la cocinera de mis padres adoptivos, es de Ballyvaughan, un pequeño pueblo costero en el condado de Clare, en Irlanda, y dice, cuando el mar está en calma es como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, cariño. Es tan pacífico que tu corazón parece adormecerse. Y te sientes tan contento. Para mí, ese es el silencio más dulce. Yo también conocí ese silencio cuando mi madre y yo dormíamos en la playa o cuando nos sentábamos tranquilamente y mirábamos fijamente el océano. Escuchaba el mismo silencio, y la señora Caro tenía razón. Es dulce porque trae una sensación de paz e incluso esperanza a tu corazón. Otro silencio es el silencio justo antes de dormir, cuando apagas las luces, incluso en la casa de los March, mis padres adoptivos, esa enorme mansión en Pacific Palisades, California, en todos los sirvientes moviéndose de un lado para el otro y el ejército de trabajadores en la propiedad. Puede haber suficiente silencio por las noches para escuchar tus propios pensamientos o escuchar la puerta de tu mente comenzar a abrirse para permitir que tus sueños y pesadillas entren de puntillas en tu cabeza. En ese profundo silencio, antes de quedarme dormida, los recuerdos de mi madre y yo, viviendo sin hogar en Santa Mónica, a menudo vuelven a mi mente. Son recuerdos muy desagradables, pero por más que lo intento, no puedo olvidarlos ni mantenerlos afuera. Es como intentar detener la lluvia con un solo paraguas. Años después de que mi padre nos abandonara y la depresión y la derrota hubiera llevado a mi madre al alcoholismo, literalmente dormíamos en una caja de cartón enorme en la playa y vendíamos la caligrafía de mi madre y mis cordones hechos a mano a los turistas en el paseo marítimo. Ese poco dinero nos mantuvo apenas con vida hasta la fatídica noche lluviosa en que la hija de mis padres adoptivos, Kiara March, drop pip con speed, se saltó un semáforo en rojo y nos atropelló, a mi madre y a mí, mientras cruzábamos la Pacific Coast Highway. Mamá falleció al instante y yo sufrí heridas lo suficientemente graves como para pasar semanas en un hospital, recuperándome de una grave fractura de fémur. Oh, qué silencio era el mundo que, para mí, en aquel entonces. Había el silencio de la tragedia, pero también el silencio que acompañaba a una gran ira y rabia cuando odias el sonido de tu propia voz, especialmente el sonido de otras voces, ninguna de las cuales puede hacerte sentir mejor, y muchas de las cuales son voces vacías, mecánicas, sin compasión sincera, voces que no tienen ningún interés particular en ti ni en tu bienestar. Te conviertes en una mera parte de su rutina. Otra estadística diaria que se incluye en algún informe. Probablemente no haya silencio más profundo que el que sigue la pérdida de un ser querido. Yo había sufrido ese silencio, así que entendí la búsqueda desesperada de Jordan March, de alguien nuevo a quien amar después de haber perdido a su hija menor, Alena, por leucemia aguda, por lo que pude ver cómo ella y su esposo, Donald, habían favorecido tanto a Alena. El resentimiento y los celos de su hija mayor, Kiara, alimentaron su comportamiento rebelde y prácticamente suicida, ya fuera en forma de drop speed, set speed y alcohol, o simplemente conduciendo rápido y de manera imprudente, en parte por un sentimiento de culpa y en parte por el deseo de que yo ocupara el lugar de Alena en su corazón. Jordan March me sorprendió con una idea un día en el hospital. Se ofreció a llevarme a su casa y darme todas las cosas que una familia adinerada podría darme. Yo, por supuesto, dudé cómo podría ir a vivir al lado de Kiara March, la chica cuyo comportamiento salvaje e irreflexible fue responsable del fallecimiento de mi madre. No sería ese un insulto más grave contra mi propia madre. No es de que me importara en ese momento, pero ¿qué pensarían los demás de mí? Mi enfermera particular, Jackie Nee, una enfermera que Jordan March contrató y pagó personalmente, me dijo que aceptara la oferta de la señora Jordan March y que me quedara con todo lo que pudiera de los ricos March. Tal vez esa fue mi razón inicial para entrar en su casa y asumir muchas de las cosas de Alena, además de vivir en su dormitorio. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que sentía pena por el señor y la señora March, y finalmente incluso por Kiara. La perdoné. En el fondo siempre albergué odio y deseo de venganza. Me llevó mucho tiempo encontrar la respuesta. Dios sabe que tenía muchas razones para odiarla después de que me trajeran a su casa. Naturalmente, ella resentía mi presencia. Al principio incluso su padre la hacía entender, porque después de todo yo era un recordatorio constante para él de lo terrible que había sido Kiara, y un padre, especialmente uno tan orgulloso y egoísta como Donald March. No pude evitar sentirse responsable y odiar a todos y todo lo que lo hacía hacer eso.
Gradualmente, mientras la señora Jordan March se esforzaba cada vez más por convertirme en su hija perdida, Elena, Kiara, tenía otra razón para despreciarme. Una vez más, parecía que se estaba convirtiendo en la segunda mejor opción, al menos en lo que respecta a su madre. Y yo, ni siquiera era pariente de sangre, debería haber sabido que no se quedaría de brazos cruzados para permitir que eso le sucediera nuevamente, que quería cualquier cosa y todo lo que pudiera para expulsarme de su hogar. A pesar de lo malas que eran sus notas escolares, Kiara no era para nada una persona poco inteligente, era muy lista y conspiradora. Al final consiguió hacerme creer que no solo me había aceptado en su vida, sino que también quería ser para mí la hermana mayor, que no había podido ser para Elena. Su arrepentimiento parecía tan sincero que me lo creí. Me sentí halagada de que me incluyera entre sus amigas, todas de último año. Me ayudó a sentirme importante en un momento en el que me sentía muy mal por mí misma. Más tarde, consiguió que uno de sus novios me sedujera y luego me metió en serios problemas con sus padres, al hacer creer que había sido totalmente culpa mía. Los convenció de que yo nunca había dejado atrás la dura y áspera vida de la calle. Por increíble que fuera, les hizo creer que yo la estaba corrompiendo a ella y a sus amigas, y no al revés. Pero al final pensé que su conciencia sobre la forma en que había tratado y pensado sobre su hermana Elena y lo que me había hecho, la llevó a ser imprudente otra vez, y casi pierde la vida de una sobrepip, de drop pip. Todas las cosas malas que ella y sus amigos me habían hecho se revelaron cuando sus amigos, abrumados por su casi fallecimiento, confesaron ser parte de los planes de Kiera. Ahora, prisionera de un silencio de su propia creación, ella parecía comenzar a cambiar. Sin embargo, yo había sufrido demasiado por su culpa, simplemente por aceptar las cosas que dijo y la forma en que se comportó conmigo. Después de todo esto, no lo dije directamente, simplemente tardé más en creer en algo. Mi madre solía decir que un poco de escepticismo es una bendición, es como una válvula de seguridad, me dijo, te impedirá caer demasiado bajo y demasiado rápido. Para entonces ya estaba amargada. Mi padre no solo nos había dejado sin decirnos nada, sino que además se había llevado todo nuestro dinero y todo lo que teníamos de valor. Obligada a aceptar cualquier empleo que pudiera conseguir, mi madre fue explotada a menudo, se deprimió cada vez más, se descuidó física y mentalmente y empezó a beber mucho. Al final nos echaron de casa. «Recuerda esto, Sasha», me dijo durante uno de sus momentos más sobrios, mientras estábamos sentadas en la playa y mirábamos el océano. El mundo está dividido en dos tipos de personas, los crédulos y los engañosos. La única autodefensa buena y sensata es desconfiar y engañarse un poco a uno mismo. Esto todavía no es el paraíso, siempre estamos en un peligro u otro, sin importar dónde estemos. No entendí todo lo que me decía en ese entonces, pero podía sentir su dolor y su agonía. Borraba su hermosa sonrisa y enfocaba hasta la muerte, la dulzura de su alma. Sé que bebía cualquier bebida alcohólica porque se odiaba a sí misma, odiaba en lo que se había convertido, incluso más de lo que odiaba a mi padre. Se estaba ahogando en su propio veneno. Lloré por ella a menudo en ese entonces, lloré más por ella que por mí misma. Irónicamente, su muerte me había llevado al regazo, de lujo. No solo ahora tenía mucho más de lo que tenía entonces, o incluso podía imaginar tener, sino que también tenía probablemente más que el 99% de las niñas de mi edad, después de haber sido una criatura lastimosa en las calles. Ahora me encontraba siendo envidiada por niñas y niños que yo había pensado que eran príncipes y princesas. Te desafío a que intentes hacer lo que a mí me cuesta hacer, incluso hoy. Trata de imaginar a una niña de casi 14 años que tiene que dormir con su madre en la playa dentro de una gran caja de cartón. Una niña casi sin ropa, con zapatos viejos, que no puede ir a la escuela, una niña que tiene que lavarse en baños públicos, una niña para la que encontrar una moneda de 25 centavos o incluso una de 10 en la acera o en la playa es como encontrar oro. Luego, trato de imaginar a esta misma niña siendo sacada de una habitación de hospital llena de pacientes de asistencia social y llevada a una habitación privada donde le dan una enfermera de guardia privada. La tratan los mayores especialistas y luego le llevan flores y regalos con los que solo había soñado mientras caminaba frente a los escaparates de las tiendas. Imagina a esa misma niña llevada a vivir a una mansión a la que solo se puede acceder por una calle privada, una casa de estilo único con una torre que la hace parecer un castillo. No solo tiene canchas de tenis y una piscina cubierta y una piscina olímpica al aire libre, sino que también hay un lago artificial, lo suficientemente grande para botes de remos. Imagínense que le dieran una habitación más grande que la casa en la que había vivido, una suite
con un armario que parecía tener la mitad de largo de una cancha de baloncesto, llena de telas, zapatos, muchos de los cuales nunca se habían usado más de una vez y algunos de los cuales todavía tenían la etiqueta de precio pegadas a ellos. Imagínensela con su propio fisioterapeuta privado, para que se fortaleciera y se recuperara haciendo ejercicio en la piscina cubierta de esta misma mansión. También se le proporcionó su propio tutor privado para prepararla para ir a la escuela nuevamente. No a cualquier escuela, sino a una hermosa escuela privada, a la que asisten solo los hijos de los muy ricos y con clases lo suficientemente pequeñas como para que todos y cada uno de los estudiantes reciban atención personalizada. Sí, ¿pueden imaginar todo eso? ¿Pueden verme ahora? Años después, un estudiante de último año de secundaria, ataviada, solo con los estilos y tendencias más de moda, una chica a la que constantemente le dicen que es exóticamente hermosa, algo que su madre era y ella siempre soñó que sería. Pueden verme como una estudiante destacada, popular, a quien en mi 17º cumpleaños me regalaron mi propio BMW rojo, descapotable, con techo rígido. ¿Cuántas veces me he sentado junto a la ventana de mi suite y he contemplado los jardines bien cuidados, la piscina olímpica y las pistas de tenis, y he cerrado los ojos, segura de que cuando los abriera de nuevo, estaría de nuevo en la playa, sentada junto a mi desaliñada madre, contemplando el mar, ambas estupefactas por la rapidez con la que las dificultades y la miseria nos había atrapado y agarrado con fuerza? Pero, cuando abrí los ojos, todavía estaba allí, todavía bajo la tutela de la familia adoptiva muy rica, deslizándome por la vida sin una sola preocupación en el mundo. Kiera estaba ahora en su escuela de encanto. Sus padres aún no lo habían aprendido, pero me había dicho que creía que estaba a punto de comprometerse con un chico inglés, Richard Nandy Chenick, cuyo famoso padre arquitecto había sido nombrado caballero. Me enviaba correos electrónicos casi a diario, describiendo su vida social y compartiendo sus secretos amorosos más íntimos. Sabía lo mucho que había trabajado para hacerme sentir como su hermana de nuevo. Me imaginé que lo que hacía porque necesitaba mi perdón y porque a pesar de su fachada valiente y a menudo arrogante, era básicamente una persona muy solitaria y especialmente temerosa de que yo la reemplazara en el corazón de sus padres. Pensé que eso era algo que nunca tendría que temer. Aunque mi madre adoptiva intentaba desesperadamente hacerme sentir tan amada como se había sentido su hija perdida, sabía que seguía siendo una invitada, una huérfana a los ojos de su marido. Al final, él era amable, me elogiaba y ciertamente era generoso, pero siempre tenía esa mirada de moderación, esa comprensión de que yo no era su verdadera hija. Solo podía preocuparse por mí, hasta cierto punto como lo haría un padre antes de que esa mirada apareciera en sus ojos y se alejara, y se volviera más distante y formal. La señora March también lo sabía. Se esforzó mucho para recuperar una hija, por aferrarse a su idea de una familia. Su nuevo objetivo, ahora, su método para superar este último obstáculo, era lograr que ella y el señor March me adoptaran legalmente. De vez en cuando no podía evitar oírlos hablar de ello. Hasta ahora, él se había mostrado reacio. Para justificar su vacilación, señalaba las complicadas consideraciones legales y financieras. También recalcó que había establecido un fondo fiduciario de $250,000 para mi educación universitaria. No es de que no estemos cuidando su futuro, dijo. Otra de sus excusas fue el impacto emocional y psicológico que tendría en Kiara. Esperemos hasta que esté más asentada, más adulta, aunque lo está haciendo bien, mejor de hecho, de lo que nunca esperé. Sigue siendo bastante frágil, Jordan. Ya sabes lo que nos dijo su terapeuta, el Dr. Ralston, sobre la rivalidad entre hermanas y cómo eso disminuyó su autoestima. Ve despacio o destruirás todo el progreso que ha hecho, le advirtió. Y mi madre adoptiva, Jordan March, dio un paso atrás. Una y otra vez. Pasaría un poco más de tiempo antes de que comprendiera las verdaderas razones de su vacilación. Algunas de ellas tenían que ver con lo que estaba diciendo, pero la razón más importante acechaba, tan paciente como un tigre confiado, que sabe que su presa se acerca, se abalanzaba cuando fuera el momento adecuado. Y la pobre cordera inocente y confiada, yo, Sasha Porter, podía caer, siendo una víctima. Las palabras de mi madre nunca se me olvidaron. Ahora permanecían en las sombras de esta exquisita mansión. A menudo, incluso en uno de mis días más felices aquí, las oía como si su fantasma vestido de sombras estuviera de pie en algún rincón esperando a que yo pasara. Desconfiar es solo una buena defensa personal. Recuerda la válvula de seguridad. Sé, siempre escéptico. La oía, pero ¿yo escucharía?
E incluso, si lo hiciera, ¿podré evitar que algo de eso sucediera?